Su palabra esta noche. El tema que el Señor me ha iluminado, pues no está muy relacionado con la Biblia, decimos que no, pero claro que sí, porque es palabra del Señor. Pero a veces necesitamos también un poquito de apoyo en esas cosas, y nos va a extrañar un poquito el tema, pero el tema se va a llamar a hoy las consecuencias de la incredulidad. ¿Cómo dije? Las consecuencias de la incredulidad. Consecuencias de la incredulidad, correcto. Así es el tema para hoy. El texto bíblico lo encontramos en el libro de Números, en el capítulo 14, versículo 1 al 11. Números está después de Levítico y antes de Josué. Números capítulo 14, versículo 1 al 11. Libro de Números capítulo 14, versículo 1 al 11. ¿Lo tienen listo? ¿Todos? Amén. La palabra del Señor nos dice: toda la comunidad se puso a lanzar gritos lastimeros. Y el pueblo pasó toda la noche llorando. Los israelitas se enojaron con Moisés y Aarón, y toda la comunidad les dijo: ¿por qué no nos morimos mejor en Egipto? ¿Por qué no nos morimos mejor en el desierto? ¿Por qué Yahvé nos lleva a esta tierra para que ahí nos maten a espada y para que nuestras mujeres y nuestros niños sean esclavos? ¿No sería mejor para nosotros volver a Egipto? Y se decían unos a otros: elijamos un jefe y volvamos a Egipto. Moisés y Aarón se echaron de bruces en el suelo en presencia de toda la comunidad de los israelitas. Y Josué, hijo de Nun, y Caleb, hijo de Jefone, que habían formado parte de los espías, rasgaron sus ropas. Luego se dirigieron a toda la comunidad israelita: el país por donde hemos pasado y que exploramos es bueno. Es una tierra excelente. Si Yahvé nos favorece y nos llevara a ese país y nos dará esa tierra que emana leche y miel, pero no se rebelen contra Yahvé, no teman a la población de esa tierra, porque nos la serviremos en bandeja. No tienen esperanza, porque Yahvé está con nosotros, y no les tengan miedo. La comunidad entera hablaba de tirarles piedras, pero apareció la gloria de Yahvé en la tierra de las citas ante los israelitas. Yahvé dijo a Moisés: ¿hasta cuándo me va a seguir menospreciando este pueblo? ¿Hasta cuándo va a tener poca confianza en mí después de todos los prodigios que he hecho en medio de él? Palabra de Dios. Te alabamos, Señor.
El propósito de este mensaje, amados hermanos, aunque nos parezca curioso el tema porque dice consecuencia de los incrédulos. Y si yo les pregunto, ¿hay incrédulos aquí? Claro que no los hay. Pero hay dos tipos de incredulidad, amados hermanos. La uno de aquellos que no han tenido la oportunidad de conocer de Dios. Incredulidad de aquellos que se niegan a conocer a Dios, a creer en Dios, como los famosos que se llaman ateos. Y ateos no existen, solo existen incrédulos. Porque los tales no creen en Dios. Pero incrédulos también todos aquellos que practican toda clase de pecados. En el tiempo de Israel, los samaritanos eran paganos, se les llamaban paganos. Pagano significa apartados de Dios, separados de Dios, sin esperanza que Dios los salvara. ¿Se dan cuenta? Entonces, esa es la primera clase. Pero la segunda clase de incredulidad es aquella que va con el pueblo de Israel. ¿Quién es el pueblo de Israel? Sino el pueblo escogido por Dios, amado por Dios. Y a pesar de que lo rechazaron, dice en Juan 1:11, vino a su casa, pero su casa lo rechazó. Pero a todos aquellos que creímos en Él, nos dio la oportunidad de ser sus hijos. Y eso es a usted y es a mí. Pero resulta que este pueblo de Dios, que había recibido tantos prodigios, tantos milagros en el camino, que el Señor lo había sacado de la esclavitud del faraón, a pesar de haber salido de esa esclavitud, donde pasaban comiendo ajos y cebollas y haciendo adobe las 24 horas del día, a hoy vemos a un pueblo que está deseando mejor volver a ese Egipto o a morir en aquel desierto. Se olvidan que en ese Egipto y que en ese Dios y que en ese desierto fue Dios quien nos protegió, fue Dios quien nos salvó. Y lo que quiere decir que muchas veces la experiencia del pueblo de Israel en Cádiz nos hace con suma claridad que cuáles son los defectos desastrosos de la incredulidad, amados hermanos. Los efectos desastrosos. Y para entender mejor, veamos 4 puntos importantes en este tema. El primero, la incredulidad denigra el carácter de Dios. Cuando este pueblo se pone a gritar, a lamentarse y a llorar, imagínense, están diciendo en su lamento: ¿y dónde estás, Yahvé de los ejércitos? ¿Qué te hiciste? ¿Te volviste débil acaso? Ya no tienes el poder que tenías. Ya lo has perdido todo. Nosotros estamos aquí muriendo, a punto de morir en las manos de los egipcios. Y a ese pueblo donde piensas llevarnos, hay gente mala y están lamentándose y sufriendo. Mire, toda la comunidad se puso a lanzar gritos lastimeros, a crear lástima. ¿Se ha dado cuenta usted que muchas veces nosotros, cuando nos vienen las pruebas y las dificultades, empezamos a dudar de Dios?
Empezamos a renegar de Dios. Empezamos a reclamarle a Dios. Empezamos a creer que Dios es débil y que por eso no nos puede responder, que por eso no nos puede sanar, que por eso no nos puede solucionar el problema, porque este Dios se ha vuelto débil. Y por otro lado estamos creyendo que este Dios se ha vuelto malo con nosotros, que ya no nos hace caso, que ya no está con nosotros, que ya no le importamos. Pero eso no es así. Es cierto, la parte humana de nosotros siempre reacciona negativamente. El segundo punto: la incredulidad denigra el carácter del hombre. ¿Cómo? Porque nos vuelve cobardes, nos hace perder la fe en el Dios Altísimo, nos hace creer en otras cosas, nos hace dudar, nos vuelve cobardes y nos vuelve débiles y rebeldes. Ya no queremos estar ahí, ya no queremos seguir en los caminos de Dios, porque este Dios nos ha dejado. Y nosotros, los hombres, la incredulidad nos denigra en ese carácter mismo que Dios ha creado, porque Dios a usted lo hizo a su imagen y semejanza, y le dio su carácter, no un carácter cualquiera. Si nuestro carácter se debilita, es por falta de fe, porque hemos perdido la confianza en el Señor, porque hemos dejado de confiar en Él. Tercero, la incredulidad estorba también la obra de Dios. Cuando usted y yo nos decimos que somos cristianos y estamos viendo y haciendo a un Dios débil, a un Dios malo, y nos estamos acobardando y volviéndonos rebeldes, ¿qué es lo que sucede entonces? Hace que los creyentes nuevos se desalienten, se desanimen, porque no estamos dando el testimonio que Dios está demandando de nosotros como sus hijos, como sus siervos. Estamos permitiendo que entonces los enemigos de Dios se burlen de nosotros. Y no es ese el cristiano, y no es ese el que predicaba ya, y mírenlo ahora. No solo estamos permitiendo que los más débiles, que los más nuevos se vayan por causa de nuestro mal testimonio, por causa de no tener una entrega total a Dios, por causa del miedo de enfrentarnos a las situaciones difíciles, confiando en que Dios ha prometido, que dijo Jesús: yo no los dejaré huérfanos, estaré con ustedes hasta el fin de sus días. Y esa no es una promesa, hermanos, esa es una realidad que se cumple. No es una promesa, es una realidad. Jesucristo lo ha prometido y Él lo cumplirá, porque Él es fiel. Pero ante un pueblo rebelde, ante un pueblo que ha perdido la confianza, de nada sirven las palabras. Ustedes vieron a Josué, hijo de Nun, y a Gael hablándoles. Nosotros fuimos parte, que formamos parte de los espías que fueron a conocer esa ciudad. Y Dios dice: y es bueno. Y le gritan al pueblo: y es bueno. Pero el pueblo está cegado por su furia. No hacen caso. Es una tierra excelente, le gritan ellos. Si Yahvé nos favorece y nos llevara, dice, ese país, y nos dará esa tierra que emana leche y miel. Pero no se rebelen contra Yahvé, le dicen estos muchachos, defendiendo la posición
de sus líderes, de Moisés y Aarón. Eso es lo que nos toca a nosotros, defender a nuestros líderes, defender a nuestros pastores, defender a quienes Dios ha puesto para que nos guíen en esta obra. Pero significa que debemos de actuar con fe y no perder la confianza. Por último, la incredulidad provoca la ira de Dios. Dice en el versículo 10, la comunidad entera hablaba de tirarles piedras a Moisés y a Aarón. Querían matarlos y los iban a matar, y Dios sabía que lo iban a hacer. Pero apareció, dice, la gloria de Yahvé. Se apareció la gloria de Yahvé en la tierra de las citas ante los israelitas. Y miren la fuerza con que reclama Dios. Yahvé dijo a Moisés: ¿hasta cuándo me va a seguir menospreciando este pueblo? ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo se darán cuenta que yo estoy las 24 horas con ustedes? Que no soy yo el que los dejo, son ustedes los que me dejan. No soy yo el que les fallo, son ustedes los que me fallan. Y sigue: ¿hasta cuándo va a tener poca confianza en mí después de todos los prodigios que he hecho en medio de él? Este mensaje aparentemente parece duro para nosotros, pero es un mensaje que debe de retarnos a afirmar nuestra fe, a afirmar nuestra esperanza, a afirmar nuestra confianza en Dios y saber que en aquellos momentos difíciles Dios ahí estaba con usted. Ahí estaba conmigo. Cuando yo me sentí desfallecer y ya había quedado, ya he tenido ya 4 ocasiones de quedarme paralítico hasta 12 horas en una silla y más de 20 horas en una silla, paralítico. Y que el Señor lo dijo perfectamente el 11 de septiembre de del 2016, que pocas horas me quedaban para quedar completamente paralítico. ¿Y qué hizo Dios? Me levantó, me llamó por mi nombre y me dijo: es a ti, Carlos. 2 mensajeras, una estaba ahí revolviéndose del dolor que sentía en aquella columna cuando Dios está operándome, y otra mensajera que Dios toma para decirme: y es a ti, Carlos. Y yo no quería todavía decirme usted, a ver, y tantos Carlos que hay aquí, y otro Carlos por acá y otro Carlos por allá, ¿quién será, Señor? Y estaba dudando, pero en ese momento la voz de mi esposa que me dijo: es usted, viejito, pase adelante. Y he pasado, he dormido en el Espíritu, y allí Dios ha usado a todas esas mensajeras que han masajeado mi cuerpo, y he quedado allí. Me he levantado con un dolor y ardor en mi columna. Me duró casi 8 días el ardor y dolor. De ahí me desaparece el dolor y me queda solo un ardor que me duró casi por mes, 15 días. Y desapareció. Y por eso yo ahora camino y hago lo que yo quiero, porque puedo caminar gracias al poder del Altísimo. Y ese pueblo se quejaba después de ver tantos prodigios, y usted mismo ha recibido prodigios, mi amado hermano. Por eso esta noche yo lo invito realmente en el nombre de Jesús a no provocar la ira de Dios, porque eso va a permitir retraer las bendiciones que Dios tiene para usted.
y le puede atraer el castigo eterno a usted y a mí. No provoquemos la ira de Dios. No dudemos de Dios en ningún momento. Aunque las fuerzas nos fallen. Aunque digamos, yo recuerdo cuando mi hija me la mataron en Estados Unidos. Yo no puedo olvidar a mi esposa cuando llegué a la casa, que solo agachó su cabeza y se hincó en la cama, y sus primeras palabras fueron: Señor, un día tú me la diste, y si aún hoy tú has decidido llevártela, Señor, era tuya. Señor, le dijo. Yo no tuve ese valor, pero escuchar a mi esposa decir eso fue algo grandioso, en medio de un tremendo dolor. No es fácil, amados hermanos. Sí, no es fácil. Por eso muchos reniegan contra Dios. Siempre dicen: ¿dónde estás, Señor? ¿Qué hiciste, Señor? Mejor me han quitado la vida a mí, Señor. No, hombre, si Dios tiene un propósito santo para nosotros. Él no se equivoca. Si mi hija no la hubieran matado ahí, la hubiera matado al Katrina poco tiempo después, y quizás jamás hubiéramos vuelto a ver su cuerpecito. Y en esta forma logramos por lo menos traerla y enterrarla aquí en Santa Rosa. Dios es digno de toda adoración. Dios no es digno de que nosotros sigamos reclamando cosas. Dios nos ama. Si yo les pregunto a cada uno de ustedes, hasta los jóvenes, ¿qué ha hecho Dios por usted? Todos tienen una respuesta. ¿Qué han sufrido? Yo lo sé. Yo he sufrido mucho. Pero aquí estoy de pie. Y quiero seguir de pie, predicando la palabra del Señor. Para terminar, solo les pido 3 cosas importantes. Pidamos al Señor que nos libre de la incredulidad. Cuando dudamos y renegamos de Dios, estamos actuando como los incrédulos. Tercera cosa, pidamos que nos dé el don de la fe. Aunque sea como el tamaño de un granito de mostaza, dijo el Señor, bastará. Pero pidámosle a Él el don de la fe. Pidámosela. Y por último, decidámonos a creer. Pero no a creer como el mismo diablo cree y tiembla ante la presencia de Dios, sino a creerle a Él, que es el todo y para todos, que es el que todo lo puede, que es el que me tiene a mí caminando. Un día venía bajando esa cuesta de esa despensa de, ¿cómo se llama? Arriba. Venía corriendo para abajo porque quería llegar al grupo, ni siquiera cuenta se dan mis hermanos, pero yo venía corriendo, créanme, y un hermano me detiene ya para llegar al pie de la cuesta de aquí para arriba. Me dice: hermano, hoy sí creo que realmente Dios lo sanó. Sí, ya le había contado mis testimonios, pero no lo creí. Hoy sí creo que Dios lo sanó, porque lo he visto correr en esa bajada. Venía corriendo, amados hermanos. Y cuando quiero yo corro. A veces no corro por haragán, pero yo corro, porque el Señor lo que hace lo hace perfecto. Creámosle a Él. Él es quien todo lo puede. En sus manos estamos seguros, usted y yo. Usted jovencito, jovencita, usted hermano, creámosle a Él. Vivamos para Él. Si tenemos cosas que arreglar, andémosle, corramos y arreglemos esas diferencias. Pero no nos quedemos una vida a medias con el Señor. Que el Señor los bendiga, amados hermanos.